Bueno, vamos a la palabra. Mi nombre es Ariel de Cos y en nombre de los pastores les doy la más cordial bienvenida. Recuerden, nuestros pastores están de viaje, están en un viaje muy atractivo, recibiendo mucha palabra y nos van a traer para el próximo domingo realmente muchas buenas nuevas, que será bendición para la iglesia que somos todos nosotros. Y a ustedes que están en línea también bienvenidos, los que se encuentran en nuestro país, en México, en el interior del país, pero también fuera de nuestras fronteras, allá en Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica y más allá de nuestro continente en Europa, les damos la más cordial de las bienvenidas en esta nuestra iglesia Palabra de Fe. Muy bien, pues bueno, yo quiero empezar diciéndoles que realmente estamos en este mundo para disfrutar la vida. La vida está hecha para disfrutarla todo lo que da, siguiendo obviamente los mandamientos de Dios y esperemos y esperamos siempre vivirla sin que nadie nos hubiera herido. Queremos vivirla sin que nadie se hubiera molestado. Y si eso pasa, lo que queremos es perdonar y perdonar rápido. Y entonces el tema de mi prédica de hoy se llama Somos perdonados para perdonar. Y bueno, si realmente vuelvo a lo mismo, si queremos vivir bien, necesitamos perdonar rápido. Y en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y así es, Dios nos ha dado todo para vivir en la abundancia. Pero pues el demonio no se está quieto. Y la verdad es que a nosotros que somos realmente, vivimos en la palabra, es con quien más se quiere meter. ¿Por qué? Porque con los que no, ya los tiene. Y entonces nosotros tenemos que defendernos. Y aunque nosotros somos hijos de Dios, realmente no nos puede hacer daño. Eso sí nos tiene que quedar claro. Si estamos en la palabra, estamos ungidos por Dios, no nos puede hacer daño el demonio. Sin embargo, pues Él hará todo lo imposible por hacernos algo, a través de alguien. Nos hará realmente herirnos, lastimarnos. Y si no tenemos mucho cuidado, como dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y esa agua viva, la verdad es agua de alegría, agua de paz, de convertir todas las cosas en bienestar para nosotros. Pero si nosotros tenemos esa herida y no la hemos podido perdonar, nos va a llenar de amargura. Entonces estas aguas no van a ser de agua viva, y mucho menos de alegría. Van a ser de amargura, van a ser de a ver cómo o a quién nosotros nos descargamos, ¿no? Buscamos, más adelante platicaré, pues una venganza, ¿no? Que no es así el reino de los cielos, ¿no? Y entonces lo que debemos hacer es perdonar rápido. Debemos perdonar para realmente sentirnos vivos. Y como dice Hebreos 12, del 14 al 15, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si nosotros realmente somos lastimados o lastimamos y no hemos perdonado, la verdad es que la amargura se va a llevar en nuestro corazón. Y la amargura no va a entrar como una semilla, va a entrar como una raíz. Y la raíz dará frutos. Y si la raíz es amarga, el fruto será amargo. Y en ese sentido es que, como dice la última parte, nos estorbe para alcanzar la gracia de Dios. Si nosotros no hemos perdonado, no tendremos gracia de Dios. Y nuestro corazón se inundará de tanta amargura que además contaminemos a quienes están con nosotros, principalmente a nuestras familias o con quienes más tengamos relación. Y entonces eso nos va a llevar a una contaminación muy grande en nuestra vida. Escudriñando un poco más la palabra, amargura en griego se escribe picria, que significa veneno, envidia y amargura. Entonces, no pensemos que la amargura simplemente es un enojo. Se demuestra y se refleja de muchas maneras.
Pablo la usa varias veces y en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y todavía la vuelve a utilizar en Romanos 3:14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y eso también se vuelve a confirmar una vez más, por tercera vez, en Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y principalmente aquellas personas que no están en la palabra se van a llenar de esta amargura. Entonces es bien importante, vuelvo a repetir, perdonar. Perdonar rápidamente. Y como vimos en la descripción, no les dije, pues realmente amargura y envidia parece ser que son cosas diferentes, pero no lo son. Van muy de la mano del sentimiento que se nos ha arraigado por una falta de perdón. En el mundo encontré que la amargura, según la psicología, la amargura es una de las emociones más tóxicas y destructivas en nuestra vida. Se inicia básicamente por una acción que alguien hizo que empieza a crecer en nuestros corazones y en nuestros sentimientos. De tal manera que yo quiero comentarles 5 acciones que se generan por la amargura, por la falta del perdón. La número 1 se llama rechazo. Y el rechazo empieza tal vez en aquel niño no deseado. Desde ahí podemos empezar a hacer un rechazo a esa persona, a ese bebé que ni siquiera ha nacido por lo que haya sucedido y que hoy le estamos transmitiendo un rechazo. También, ¿por qué no? Cuando en nuestra propia casa hacemos comparaciones a nuestros hijos o en el trabajo. ¿Por qué no lo haces como tu hermano? ¿Por qué no lo hiciste como él? ¿Por qué no mejor le preguntaste por qué él sí hace las cosas mejor? En la prédica de la semana pasada, Will nos hablaba mucho con respecto a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos con ellos. Y desde ahí podemos empezar a crearles una acción de amargura. También, por supuesto, el tema del divorcio, ¿no? El divorcio es un tema muy complicado, lo sabemos, y que también está generando rechazo hacia mi pareja, hacia mi esposo, mi esposa, y qué decir de los hijos también, ¿no? Mucho cuidado porque a veces nuestros hijos pueden pensar que la separación de los padres se puede dar porque los hijos pueden pensar que es por culpa de ellos. Número 2, toda clase de abuso. El abuso puede ser verbal, puede ser físico, y por qué no decirlo también sexual. Y aquí hay un tema también muy interesante. Hay que tener mucho cuidado porque a veces este tipo de abusos vienen hasta de las personas que más queremos o de las que nos quieren. Y eso es un tema que nos lastima muchísimo. Otro tipo de amargura, el número 3, es algo que nos genera abandono. A veces es por las circunstancias que haya sido. Y se dice, mira qué tierno, lo cría la abuelita, lo cría la tía o el tío. Hay que tener también mucho cuidado con esto. Los hijos deben ser criados por los padres, dirigidos por los padres, arropados por ellos, porque si no tienen una buena identificación, se pueden sentir como el número 1 del rechazo no abandonado, y en el caso de lo que es ser rechazado. El divorcio otra vez es un tema muy importante, el sentirse abandonado después de este conflicto tan doloroso. Y otro tema son los padres ausentes. En este tema de pandemia, yo le comentaba a mi esposa y lo comentaba en la mañana, pues el tema de la pandemia nos orilló a muchos a tener el famoso home office. Y en el home office de repente uno en el inicio decía, qué padre, estoy en mi casa, muy cerca de los míos, sin moverme de mi oficina, sino estoy en casa. Pero ¿qué pasaba? Pues un horario realmente que parecería muy cómodo, pero sin embargo a muchos es demasiado largas las jornadas, inclusive más allá de la oficina.
muy temprano, 8:30, ya está uno conectado, pegado a la pantalla, en miles de juntas y reuniones y trabajo. Y a veces, y digo a veces porque al principio fue muy cómodo cortar a la 1 o 1:30, el comer, regresar 2, 2:30, y después seguir con la jornada que terminaba a las 5. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues a veces algunos ni comían, o comían en la junta, ¿no? En la pantalla. Y después de 5:30, 6, iban 7, 8 de la noche y ya ni que les digo, ¿no? Entonces, ¿dónde queda este tema del abandono? Pues es la persona que está, pero no está. No sé si me explico. Sentirme yo cómodo por estar en casa, pero realmente ni tener tiempo para convivir con la familia, con los hijos. Y bueno, por aquellas circunstancias en que papá o mamá tengan que salir a trabajar o en la misma situación, pues los hijos los dejamos, ¿no? Al cuidado de otros, ¿no? Otro tema importante, yo le decía a mi esposa, bueno, vivimos en un condominio en donde vemos que los niños, los pocos que salen solos. O salen o se los encargamos a quienes tienen la fortuna de tener a alguien que los cuida, me refiero en el aseo, y los ven jugando y tienen más identificación con quien está en casa ayudando que con los propios padres, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque sentimos que esos temas son importantes para sembrar una semilla que no queremos. El cuarto es la traición. ¿Y qué peor tema de traición en el matrimonio que es la infidelidad? Un tema difícil, pero que se da y nos llega a lastimar. Un secreto revelado porque alguien nos confió ese secreto que para esa persona es importante y que lo debemos respetar, y por qué tomamos la libertad de contárselo a alguien más. Ahí tenemos un tema de traición y obviamente de deslealtad. Es un tema difícil, pero es cierto. Y el número 5 es la vergüenza. Vergüenza que damos a la gente en público. Yo, esposo, que avergüenzo a mi esposa o a mis hijos, o esposa que avergüenza a su esposo y a sus hijos, o los hijos que avergüenzan a los padres. Es un tema importante, no debe de ser, ahí no está la palabra de Dios. Los niños en el bullying es un tema de vergüenza también muy, muy complicado de aceptar. Pero bueno, hasta aquí es el tema de pues, la raíz de amargura que nos genera, ¿no? Y quiero citar Hebreos 12:15, donde dice, mirad los que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ya le había mencionado, si no tenemos cuidado de perdonar rápidamente, esta amargura nos genera una raíz muy fuerte en nuestros corazones. Y ahora vamos a ver tristemente lo que el fruto da de esa amargura. Nos contamina. La verdad es un tema delicado porque además, como dice la palabra, nos está quitando de la unción de Dios, muy importante. Y otra cosa, si nosotros no perdonamos rápidamente, esa amargura nos empieza a hacer tanto daño que a nosotros mismos nos empezamos a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto, si realmente estamos aquí bajo el propósito de Dios, e inclusive podemos perder nuestro propósito. Se nos puede ir la vida pensando en que si ese malestar o esa situación yo lo hubiera manejado de otra manera diferente, si yo lo hubiera manejado para una menor desgracia tal vez, pero eso nos va a consumir tiempo y la vida no está para que la consumamos en eso. Tenemos que dominarla, porque si no esto nos domina, nos transforma. Es triste ver a personas que se pueden consumir en esta amargura de tal manera que la personalidad nos cambia. ¿Quién no ha visto o quién no ha dicho? Yo le comentaba a mi esposa, ¿por qué la gente es tan amargada o tan triste? ¿Y por qué? Pues ve esa persona que está ahí, ¿no? Se le ve en su cara. Y hay veces que es cierto, ese malestar que trae la gente, que no lo ha podido liberar, transforma su actitud, su cara. No nos invita a acercarnos. Y ese es un impedimento muy grande. Nos genera una barrera tan grande que no podemos intimar
ni conocer a la gente. ¿Cómo podemos llegar a evangelizar a nuestra gente si la gente pone una barrera? Y si nosotros también la tenemos, no vamos a poder hacer la labor por lo cual Dios nos está pidiendo que hagamos. Centrarse en el dolor nos lleva a muchas consecuencias. Por supuesto, ya lo dije, es la amargura, pero también nos puede dar enfermedades. Porque siempre estamos pensando cosas malas, cosas terribles, sentimientos de tristeza. ¿Quién no dice que hay esa persona que tiene arraigada demasiada la amargura en su corazón, no está enfermo, tiene dolor de estómago y tiene otras cosas más graves? Puede ser hasta el mismo cáncer, ¿no? Entonces, todo malestar, toda enfermedad se cura. Y se cura perdonar. Y suena muy fácil, suena muy sencillo. Pero, ¿a qué me refiero con perdonar? Perdonar no quiere decir que seamos permisibles. Perdonar no es seguir pidiéndole, francamente, a la persona que nos lastime que nos siga lastimando. Pero tampoco es decir olvidar. Pues ya lo hizo, bueno, esperemos que después ya no lo haga. Eso no es perdonar. En Job 11:16 dice: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. El estar en Cristo lo que nos hace es eso. Sí se vale recordar, pero no nos debe de hacer daño otra vez. No debemos de sentir ese sentimiento, inclusive que nos puede llegar a la venganza, a pedir justicia. Tomar la decisión, perdonar es tomar la decisión de soltar ese resentimiento y, como dije, los pensamientos de venganza. Debemos de soltarlos. Investigando un poco más de este tema que realmente es muy profundo, en Éxodo 15, del 22 al 27, recuerden que estaban el pueblo de Israel en el desierto, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieron oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿A dónde va el pasaje? Pues realmente a veces queremos llevar a un oasis. Y siempre pensamos que el oasis siempre traerá agua fresca, y no necesariamente. Hay veces que pensamos que hay gente que es nuestro oasis, ¿no? Que llegamos para que nos dé agua fresca, pero hay que tener cuidado. Esa agua puede ser de amargura, y tal vez ahí puede haber relaciones que no se den. Tomando un tema de tipo y sombra de esto, vimos que el árbol dio dulzura. Y la verdad, yo quiero recordar la obra de Jesús, quien estuvo en ese árbol, en ese madero, sufriendo para darnos dulzura a nuestra vida. Realmente hay que tener conciencia de lo que Él hizo, el estar ahí previo a ser clavado en esa cruz, lastimado antes, para ofrecer un perdón hacia nosotros, y nos dio dulzura. Porque además no lo hizo pidiéndonos algo a cambio, porque también más adelante, lo voy a comentar, es cuando queremos dar perdón, siempre estamos diciendo: pero si tú me perdonas primero, yo te perdono. Y la verdad es que Jesús y Dios no lo hizo así. Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz para perdonarnos sin pedirnos nada a cambio.
Bueno, en Efesios 4, 31 al 32, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué importante es perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, yo quiero darles 6 puntos que se me hacen importantes para lograr el perdón, que creo que debemos hacerlo todos los días. Inclusive cuando oramos, hay una parte que nos dice: perdóname, Padre, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el punto número 1 es recordar que Dios ya nos perdonó. Si en verdad nosotros traemos en nuestra mente, pero más en nuestro corazón, que Dios nos perdonó con Jesús en la cruz, tenemos también la obligación de perdonar. En Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Debemos entender la obra de Dios y de Jesús en la cruz, porque entre más gracia tenemos, más gracia vamos a dar. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El punto número 2, debemos de morir al derecho de venganza o exigir hacer justicia. No se vale el que si me empujan yo empujo, el que si pego yo pego. Eso no es el reino de Dios. En Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y en Romanos 12:9, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Punto 3, perdonar no es una idea, no es un pensamiento. Juan, ya te perdoné. En mi pensamiento, ¿ya lo perdoné a Juan? Sí, ya lo perdoné. No es así. El perdón hay que decirlo. Y en el nombre de Jesús. Si no lo sentimos, si no lo hablamos, debe ser audible como la palabra. No nos quitaremos esa consecuencia del arraigo de lo que es la amargura y lo que nos está dañando. Punto número 4, pedir perdón a Dios, porque tal vez, sin querer, yo pude haber hecho algo contra otra persona. Por eso es importante la oración, todas las mañanas, porque entiendo que todos aquí oramos todos los días. Y perdonamos lo que hacemos y perdonamos por aquellas faltas que hacemos a otras personas sin darnos cuenta. En Mateo 5:23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda adelante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Punto 5. Vencer al mal haciendo el bien.
Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La mejor obra es el perdón, definitivamente. Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Porque todo lo que puedo en Cristo se puede. Recordar que ese es el árbol del maná que estuvo ahí, del mará que estuvo ahí, para endulzar la vida. Y les recomiendo 1 Corintios 13, todo el capítulo, es el capítulo del amor. Es el capítulo en donde aunque nos lastimen, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede hacer. Todo en Cristo es bueno, porque Cristo vive en mí. Y bueno, y finalmente el punto número 6. El perdón es un proceso en la oración de todos los días. Todos los días debemos perdonar. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mateo 18:21 al 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que pequé contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Y Jesús le dice, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces recordemos que el perdón no es una palabra, no es una forma de decir las cosas. Hay que sentirlas, hay que orando. No es justificar a la otra persona, pero sí podemos tener una empatía, porque tal vez esta persona que ofendió no está en Cristo, pero nosotros sí lo estamos, y nosotros debemos de entenderlo. Buscar venganza no está en nosotros, porque Cristo es el que nos vengará. Y aunque no lo fuera y no lo viéramos, recordemos que Cristo es misericordioso. No esperemos tal vez ver esa venganza, pero entendamos que realmente el perdón es un tema que debemos de hacerlo muy rápido. Por eso hay que entender que nosotros ya fuimos perdonados y por eso podemos perdonar. Y finalmente, y para concluir, yo les quiero pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, bajemos nuestra cabeza y pedirle a Dios que realmente nos dé a esas 2 o 3 personas que de seguro nosotros no hemos perdonado, que nos traiga a nuestra mente esos nombres de esas 2 personas. Porque de alguna manera nos ofendió, nos lastimó y no los hemos perdonado. Amado Dios, te pedimos, Señor, que hoy en tu presencia te pedimos perdón por nuestros pecados, pero también te pedimos, Señor, por aquellas personas quienes nos lastimaron o quienes lastimamos, Señor. Porque te amamos, porque sabemos que tú, Señor, siempre estás en nosotros y con nosotros. Espíritu Santo, llénanos siempre de toda gracia, Señor, para estar en tu presencia y pedir este amor de reconciliación con aquellos a quienes hemos lastimado. Te amamos, Padre, y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos, mañana es 10 de mayo. Entonces yo quisiera pedirles a las mamás que se paren. Queremos, en sus lugares se pueden parar, en sus lugares se pueden parar. Queremos darles una oración para las mamás y al salir les vamos a dar unas galletitas, ¿no? Un regalo que tenemos de la iglesia para todos ustedes. Y los que no estamos parados, por favor, pongámosles las manos a nuestras mamás o esposas que son madres y oremos por ellas, Señor. Yo te pido, Señor, por estas mujeres,
Porque así como nos creaste a tu imagen y semejanza, Señor, y nos creaste a nosotros primeros varones, también nos creaste varonas para acompañarnos, Señor, en este camino, Señor. Y nos dijiste que poblemos esta tierra, Señor, con vida, vida que ellas generan en su vientre, Padre. Dale, Señor, bendición a ellas en su vida, siempre las acompañe, Señor. Y como dice Pedro, primera de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Te pedimos, Señor, por ellas que están con nosotros. Te amamos y te queremos. Feliz día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.